momentos en los que la vida parece golpear sin piedad. Pierdes lo que amas, lo que planificaste se derrumba, lo que parecía seguro se vuelve incierto. Y entonces la mente se llena de ruido, ¿y si no lo logro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? Esa avalancha de pensamientos convierte la calma en tormenta y la esperanza en ansiedad. El alma se agita como un barco en medio de un mar embravecido. ¿Te ha pasado esto también? El secreto para ser imperturbable no está en hacer desaparecer las tormentas. No está en esperar que la vida deje de traer pruebas. El secreto está en aprender a sostener tu calma incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. No es que el mundo se vuelva más suave, es que tú te vuelves más fuerte. El control interno frente al caos externo es la primera lección. Porque el caos no es opcional, siempre ha existido y siempre existirá. Lo que sí puedes elegir es tu respuesta. Puedes resistir y desgastarte, o puedes decidir que tu paz no depende de lo que ocurra afuera. La mente, bien entrenada, puede convertirse en un refugio. Y cuando tu refugio es sólido, nada de lo externo logra destruirte. La imperturbabilidad no es indiferencia, es claridad. No significa dejar de sentir, sino no dejar que las emociones gobiernen tu razón. La ira, el miedo, la ansiedad golpean fuerte, pero tú puedes responder con calma, con reflexión, con disciplina. Esa capacidad es lo que convierte a una persona común en alguien imperturbable. Comenta si alguna vez sentiste que tus emociones te arrastraban hasta el punto de perderte a ti mismo. Ese dolor es una señal de que es hora de aprender a gobernar tu interior. Y la buena noticia es que ese poder siempre ha estado dentro de ti. La aceptación serena del destino es la segunda clave. Muchas veces sufrimos más por resistirnos que por lo que realmente ocurre. Nos aferramos a que las cosas sean de cierta manera y cuando no lo son, nos desgarramos. Pero si aprendes a aceptar lo inevitable con serenidad, tu fuerza crece. Lo inesperado ya no te quiebra, porque entiendes que no necesitas controlar todo para estar en paz. El desapego de lo que no depende de nosotros es otra pieza esencial. La ansiedad nace del apego, de querer retener lo que por naturaleza es pasajero. Personas, objetos, momentos, todo cambia, todo se transforma. Pretender que lo externo sea eterno es un engaño que nos encadena. Pero si aprendes a disfrutar sin aferrarte, tu vida se vuelve más ligera y el miedo a perder se desvanece. Escribe presente si decides empezar a soltar lo que no depende de ti. Esa elección marca la diferencia entre una vida cargada de miedo y una vida vivida con libertad. La práctica diaria de la virtud es la base de todo lo anterior. No puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí puedes controlar cómo actúas, cómo hablas, cómo decides vivir. La coherencia entre lo que piensas, dices y haces construye una fortaleza interior indestructible. Esa fortaleza es lo que te permite ser imperturbable, porque tu paz ya no depende de las circunstancias, sino de tu carácter. La imperturbabilidad no se alcanza de golpe. Se cultiva en lo cotidiano, en lo pequeño, en las decisiones invisibles que nadie más ve. Cada día es una oportunidad para entrenar tu mente y tu corazón en este arte. Y aunque el mundo siga siendo impredecible, descubrirás que tu interior se vuelve inquebrantable. La vida seguirá probándote, pero tú puedes elegir cómo vivir esas pruebas. Y esa elección es el verdadero secreto para ser imperturbable. La imperturbabilidad no es un don con el que se nace, es una disciplina que se entrena cada día. No se trata de esperar un momento extraordinario para demostrar fortaleza, sino de aprovechar cada instante cotidiano como un campo de entrenamiento. Porque en la vida real, la calma se forja en lo pequeño antes de revelarse en lo grande. Imagina el momento en que alguien te habla con dureza. El impulso inmediato es responder con la misma intensidad, dejar que la ira gobierne tus palabras. Pero en ese instante tienes una elección, reaccionar o responder. Si eliges respirar, observar y contestar desde la serenidad, no solo evitas un conflicto, también fortaleces tu espíritu. Ese segundo de pausa es más poderoso que 1000 discursos sobre control emocional. ¿Te ha pasado perder la calma por cosas insignificantes? Un retraso, un comentario, un contratiempo mínimo. Después, cuando lo piensas con distancia, descubres que no valía la pena tanto desgaste. Ese es el recordatorio de que lo externo no merece tener tanto poder sobre ti. Cada vez que te entrenas en no dejarte arrastrar por lo pequeño, te preparas para mantenerte firme en lo grande. El dominio de las emociones a través de la razón es como domar un caballo salvaje. Al principio parece imposible, la ansiedad galopa, el miedo grita, la ira empuja. Pero con práctica y paciencia, aprendes a tomar las riendas. No reprimes, no niegas, simplemente conduces.
La emoción sigue ahí, pero ya no gobierna tu camino. Esa es la verdadera maestría. La aceptación serena del destino también se ejercita en lo cotidiano. Algo no sale como esperabas, y en lugar de quejarte, eliges adaptarte. Un plan se cae, y en vez de lamentarte, eliges aprovechar lo que sí tienes. Cada vez que aceptas lo inevitable sin amargura, tu espíritu se vuelve más libre, porque entiendes que la vida no siempre obedecerá tus planes, pero siempre te ofrecerá la posibilidad de crecer. Comenta si alguna vez te descubriste gastando horas, incluso días, pensando en algo que no podías cambiar. Ese desgaste es la prueba de lo mucho que nos encadenamos a lo que no depende de nosotros. El camino estoico enseña a soltar esa carga, a invertir tu energía en lo que sí está en tus manos, y dejar ir lo que no lo está. Y en ese acto simple de soltar, la ansiedad pierde poder. El desapego se vive en detalles pequeños, cuando disfrutas un momento sin miedo a que termine, cuando valoras a alguien sin querer poseerlo, cuando agradeces lo que tienes sin obsesionarte con lo que falta. El desapego no es frialdad, es libertad. Y quien vive ligero de apegos vive más sereno, porque entiende que lo esencial nunca está en riesgo de perderse. Escribe presente si decides empezar a entrenar tu calma en lo cotidiano. Porque la verdadera fortaleza no se muestra en los discursos, sino en las elecciones invisibles que haces cada día. No responder con rabia, no dejarte consumir por la impaciencia, no cargar con lo que no es tuyo. La práctica diaria de la virtud convierte esos pequeños entrenamientos en hábitos. Y con el tiempo, lo que antes te desbordaba deja de tener poder. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Ese es el secreto que nadie te contó. La imperturbabilidad se construye en silencio, en lo pequeño, en lo constante. Al final, el mundo seguirá presentando caos, pero si logras mantener tu interior en calma, habrás descubierto la verdadera libertad. Y esa libertad nadie podrá quitártela. La adversidad tiene una forma peculiar de revelarnos quiénes somos en realidad. Cuando todo va bien, es fácil hablar de calma, de paciencia, de fortaleza interior. Pero cuando la vida golpea de verdad, cuando pierdes lo que amas, cuando la incertidumbre se convierte en tu sombra diaria, ahí es cuando tu filosofía se pone a prueba. Ahí se desnuda tu carácter. Y muchas veces, lo que aparece no es lo que esperabas. ¿Te ha pasado sentir que en los momentos difíciles te conviertes en alguien que no reconoces? El dolor y la dificultad no son castigos, son espejos. Te muestran con crudeza donde aún eres débil, qué emociones todavía gobiernan tu mente, qué miedos siguen encadenando tu corazón. La adversidad es la maestra más dura, pero también la más sincera. No disfraza la verdad, te la arroja sin compasión. Y si aprendes a escucharla, en cada golpe encuentras una oportunidad de crecimiento. La imperturbabilidad no nace de evitar las pruebas, sino de atravesarlas sin quebrarte. Y cada dificultad se convierte en un entrenamiento para esa fortaleza. El fracaso enseña humildad, la pérdida enseña desapego, la incertidumbre enseña paciencia. Cada circunstancia que no puedes controlar es la invitación perfecta a practicar el control interno. Imagina a alguien que pierde lo que más quería. El dolor lo atraviesa, pero en lugar de hundirse en la desesperación, decide aceptarlo con serenidad. No porque no le importe, sino porque entiende que la vida sigue siendo vida incluso en medio de la pérdida. Esa decisión de no luchar contra lo inevitable lo convierte en alguien más fuerte, más libre, más imperturbable. Ese ejemplo es una enseñanza viva. El destino no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da la oportunidad de crecer. El dominio de las emociones a través de la razón se vuelve aún más importante en la adversidad. El miedo te susurra que no podrás, la ira te grita que todo es injusto, la tristeza amenaza con hundirte. Pero si en ese momento decides detenerte, respirar y pensar con claridad, descubres que el dolor no es tu enemigo. Es solo un mensajero que te recuerda lo frágil y lo fuerte que puede ser al mismo tiempo. Comenta si alguna vez la vida te sorprendió con un golpe que sentiste imposible de soportar. Ese recuerdo es la prueba de que sobreviviste, de que tenías más fuerza de la que creías. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo. La adversidad no viene para destruirte, viene para entrenarte. Y si aprendes a verla de esa manera, cada dificultad se convierte en un escalón hacia tu libertad interior. El desapego de lo que no depende de nosotros se aprende más en el dolor que en la calma. Porque cuando lo que amas cambia, se va o se transforma, te das cuenta de que nunca estuvo en tu poder retenerlo. Y aunque la pérdida duela, el desapego te enseña a agradecer lo vivido sin encadenarte a lo perdido. Quien aprende a soltar, aprende a vivir más ligero. Y esa ligereza es la base de la imperturbabilidad.
Escribe presente si alguna vez lograste encontrar paz en medio de la tormenta. Ese es el camino, no esperar a que el mundo deje de ser incierto, sino decidir que tu calma no depende de la certeza, que incluso en el dolor, tu espíritu puede mantenerse firme, como una roca en medio del mar. La práctica diaria de la virtud se convierte entonces en el puente entre la adversidad y la serenidad. Porque no basta con soportar, hay que decidir cómo actuar en medio de lo difícil. La adversidad no solo mide tu resistencia, mide tu carácter. Te preguntas si en medio del caos seguirás siendo justo, compasivo, honesto, disciplinado. Y cada vez que respondes con virtud, tu imperturbabilidad crece. La vida no te dará tregua, pero tampoco te pide perfección. Solo te pide que elijas, una y otra vez, ser más fuerte que tus circunstancias. Y en esa elección, repetida miles de veces, se construye la verdadera imperturbabilidad. El desafío más grande para la imperturbabilidad no siempre es la adversidad externa, sino las personas. Porque nada nos hiere tanto como las palabras, las actitudes o las traiciones de quienes nos rodean. Puedes resistir una tormenta, un fracaso, incluso una pérdida material, pero ¿qué pasa cuando lo que te sacude es la decepción de alguien cercano? ¿Qué pasa cuando el dolor viene de la boca o del silencio de otro ser humano? Aquí se revela otra verdad profunda: no controlas a nadie. Ni sus palabras, ni sus actos, ni sus emociones. Y sin embargo, gran parte de tu sufrimiento viene de esperar que los demás sean como tú quisieras que fueran. Esperas que te comprendan, que te respeten, que te amen como tú amas. Y cuando no ocurre, sientes que el mundo se derrumba. Pero en realidad, lo que se derrumba no es el mundo, sino tu expectativa. La imperturbabilidad se entrena también en este terreno, el de las relaciones. Aprender a escuchar críticas sin que destruyan tu paz. Aprender a soportar juicios sin que tu valor se tambalee. Aprender a aceptar que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, y que muchas veces sus acciones no hablan de ti, sino de ellos mismos. Esa comprensión te libera. ¿Te ha pasado que una sola palabra de alguien cercano te arruinó el día? Esa es la prueba de lo mucho que entregamos nuestro poder interno a los demás. Cuando dependes de la validación externa, quedas atado a un hilo frágil que puede romperse en cualquier momento. Pero si decides que tu valor no está en la opinión ajena, sino en tu coherencia y en tu virtud, nadie puede quitarte la calma. El dominio de las emociones a través de la razón aquí se vuelve vital. La ira surge fácilmente cuando alguien te hiere. El orgullo pide venganza, la tristeza pide retiro, la ansiedad pide complacer. Pero si en ese momento eliges responder con reflexión en lugar de con impulso, transformas el dolor en fortaleza. No se trata de dejar que los demás te pasen por encima, sino de no regalarles el control de tu interior. La aceptación serena del destino también incluye aceptar que las personas son cambiantes. Hoy alguien está contigo, mañana quizás no. Hoy alguien te entiende, mañana tal vez te critique. Pretender que los demás se mantengan inmutables es luchar contra la realidad. La serenidad nace cuando comprendes que lo único firme en tu vida debe ser tú mismo. Comenta si alguna vez alguien te hirió con palabras que aún recuerdas. Ese recuerdo es la prueba de que tu interior se dejó gobernar por lo externo. No para culparte, sino para recordarte que puedes elegir distinto de ahora en adelante. La crítica, la traición, el rechazo no tienen por qué convertirse en cadenas. Pueden ser el fuego que forje tu independencia emocional. El desapego en las relaciones no significa frialdad, significa libertad. Amar sin necesidad de poseer, escuchar sin necesidad de convencer, estar con alguien sin necesidad de controlarlo. El desapego transforma el amor en algo más puro, porque ya no se trata de retener, sino de acompañar. Y cuando amas con desapego, incluso la pérdida duele menos, porque entiendes que lo valioso nunca fue la permanencia, sino la experiencia compartida. Escribe presente si decides empezar a vivir tus relaciones desde la libertad y no desde el apego. Esa decisión cambia todo, pasas de ser rehén de las actitudes ajenas a ser dueño de tu serenidad. Nadie más carga con la llave de tu paz, solo tú. La práctica diaria de la virtud en las relaciones significa elegir ser justo incluso cuando otros no lo son, ser honesto incluso cuando otros mienten, ser compasivo incluso cuando otros juzgan. Esa coherencia no depende de la respuesta ajena, depende de tu decisión. Y en esa decisión se encuentra la semilla de la imperturbabilidad. Al final, la vida siempre pondrá personas en tu camino. Algunas te abrazarán, otras te herirán, otras simplemente pasarán. No puedes elegir lo que harán, pero siempre puedes elegir quién serás frente a ellas. Y esa elección te convierte en alguien verdaderamente imperturbable.
El miedo al futuro es una de las cadenas más pesadas que cargamos. La mente corre, imagina, fabrica escenarios catastróficos. La ansiedad se alimenta de lo incierto y convierte lo invisible en un monstruo real. Te dice, ¿y si todo sale mal? ¿Y si pierdes lo que tienes? ¿Y si nunca logras lo que deseas? Y sin darte cuenta, vives más en un mañana inventado que en el hoy que tienes delante. ¿Te ha pasado esto también? La imperturbabilidad se pone a prueba en este terreno. Porque no puedes controlar el futuro, no puedes forzar a la vida a darte garantías. Pero sí puedes controlar lo que piensas, lo que decides, lo que haces aquí y ahora. El presente es lo único sólido que tienes entre las manos. El futuro es solo humo. Y sin embargo, ¿cuánto poder le damos a ese humo? El control interno frente al caos externo significa recordarte una y otra vez, mi poder termina en lo que hago ahora mismo. Todo lo demás es ilusión. Puedes planear, puedes trabajar, puedes sembrar, pero los frutos no dependen enteramente de ti. Aferrarte a lo incierto solo multiplica tu angustia. Soltar no es rendirse, soltar es dejar de cargar con lo que nunca estuvo en tus manos. El dominio de las emociones a través de la razón aquí es como una lámpara en la oscuridad. La emoción dice, no estás seguro, todo puede fallar. La razón responde, ¿qué está en mis manos en este momento? Y al volver al presente, la ansiedad pierde fuerza. No porque el futuro cambió, sino porque ya no lo alimentas con tu mente. Aceptación serena del destino significa mirar hacia adelante con calma, sabiendo que lo que venga será vivido con entereza. No necesitas saber cada detalle para estar en paz. Necesitas confiar en tu capacidad de atravesar lo que sea que llegue. El futuro no trae certezas, pero sí trae oportunidades de practicar la fortaleza. Y eso, cuando lo entiendes, se convierte en alivio. Comenta si alguna vez perdiste noches enteras imaginando problemas que nunca llegaron. Esa es la prueba de cómo la mente crea tormentas que solo existen en su interior. Entrenar la imperturbabilidad es aprender a callar ese ruido, a decirle a tu mente, aquí y ahora, esto es lo único real. El desapego de lo que no depende de nosotros se convierte en un bálsamo contra la ansiedad. Porque mucho de tu miedo proviene del apego, a una seguridad económica, a una relación, a una imagen de éxito. Temes perder porque te has convencido de que sin eso no estarías bien. Pero si aprendes a vivir ligero, entendiendo que nada externo define tu paz, la incertidumbre deja de ser una amenaza. El desapego te da alas donde antes solo había cadenas. Escribe presente si decides empezar a entrenar tu calma frente al futuro incierto. Porque en verdad, la imperturbabilidad no es vivir sin miedo, es vivir sin dejar que el miedo gobierne. Es decirle al futuro, haz lo que quieras, yo seguiré firme en mi presente. La práctica diaria de la virtud es tu brújula en la incertidumbre. No necesitas saber qué pasará mañana si hoy decides ser justo, honesto, disciplinado, compasivo. Esas pequeñas elecciones construyen un carácter tan sólido que sin importar que llegue, estarás preparado. El futuro pierde poder sobre quien ha aprendido a vivir con virtud en el presente. Al final, la imperturbabilidad frente al futuro se resume en una verdad sencilla: nadie sabe lo que vendrá, pero todos podemos elegir cómo vivir el ahora. Y esa elección, repetida cada día, convierte la incertidumbre en un escenario donde la paz es posible. La vida, tarde o temprano, nos enseña la lección más dura: todo lo que amas es pasajero. Personas, momentos, lugares, incluso tus propias fuerzas, todo cambia, todo se transforma, todo se va. Y sin embargo, el corazón humano se resiste. Se aferra como si pudiera detener el paso del tiempo. Y ese apego es el origen de gran parte del sufrimiento. Porque no sufrimos solo por la pérdida en sí, sino por la ilusión de que nunca iba a ocurrir. Ser imperturbable no significa no sentir. No significa ser frío ante la partida de alguien o indiferente frente a un sueño que no se cumplió. Significa aceptar la realidad tal como es, incluso cuando duele. Significa llorar si es necesario, pero no quedar encadenado al dolor. Significa agradecer lo que existió, en lugar de quedar atrapado en lo que ya no existe. ¿Te ha pasado extrañar tanto a alguien o algo que tu mente revive una y otra vez lo que perdiste? Esa repetición es el apego que no quieres soltar. Pero la verdad es que lo perdido no regresa, y cuanto más lo retienes en tu memoria como una herida abierta, más te esclavizas. El desapego aquí es un acto de liberación: recordar con gratitud, aceptar con serenidad, seguir con dignidad. El control interno frente al caos externo en la pérdida es vital. No puedes controlar la muerte,
ni los cambios inevitables, ni las despedidas que la vida trae. Pero sí puedes controlar cómo decides atravesarlas. Puedes dejar que te rompan para siempre o puedes dejar que te transformen en alguien más fuerte, más sabio, más consciente de lo esencial. El dominio de las emociones a través de la razón en estos momentos es un bálsamo. La tristeza llega como una ola y amenaza con arrastrarte. Pero si respiras y piensas, esto también es parte de la vida, esto también lo han vivido todos los que existieron antes que yo, la emoción empieza a calmarse. No desaparece, pero pierde la fuerza de un enemigo y se convierte en un maestro. La aceptación serena del destino nunca es más clara que frente a la pérdida. Resistirte no cambia nada, solo te encadena al sufrimiento. Aceptar no significa conformarte, significa reconocer que la vida sigue, que tú sigues, y que tu fortaleza se mide en cómo eliges caminar incluso con el corazón herido. Comenta si alguna vez perdiste algo o alguien y sentiste que no podría seguir adelante. Esa confesión es un acto de valor, porque todos hemos pasado por ahí. Y sin embargo, aquí estás. Esa es la prueba de que tienes más fuerza de la que creías. El desapego de lo que no depende de nosotros se convierte en libertad en medio de la pérdida. Porque nada externo es eterno. Ni siquiera nosotros mismos lo somos. Aceptar esta verdad no quita valor a lo que amas, al contrario, lo multiplica. Cuando sabes que todo es efímero, lo disfrutas más intensamente, lo valoras más profundamente, lo amas con más conciencia. Escribe presente si decides aprender a amar sin apego, a vivir sin miedo a la pérdida, a agradecer lo que llega y soltar lo que se va. Ese es el corazón de la imperturbabilidad, no negar el dolor, sino transformarlo en gratitud. La práctica diaria de la virtud frente a la pérdida significa elegir no endurecerte en resentimiento, sino crecer en compasión. Significa no cerrarte al mundo, sino abrirte con más sabiduría. La pérdida no te roba lo que eres, te revela lo que puedes llegar a ser si eliges caminar con fortaleza. Al final, la vida es un constante fluir, lo que hoy tienes, mañana puede desaparecer. Pero si logras vivir con desapego y aceptación, descubrirás que nada puede arrebatarte tu paz. Y esa paz, cultivada en medio de las pérdidas, es el sello de la verdadera imperturbabilidad. Muchos creen que la imperturbabilidad solo se pone a prueba en la derrota, en la pérdida, en el fracaso. Pero lo cierto es que también se pone a prueba en la victoria, en el éxito, en el reconocimiento. Porque cuando todo va mal, sabes que debes resistir. Pero cuando todo va bien, cuando las palmas suenan y los elogios llegan, la tentación de perderte en ellos puede ser igual de peligrosa. El mundo te dice que vales por lo que logras, por lo que tienes, por lo que otros opinan de ti. Y si lo crees, terminas siendo esclavo de la aprobación ajena. La verdadera imperturbabilidad no consiste solo en resistir el dolor, sino en no dejarse seducir por el brillo pasajero del éxito. Porque ese brillo es efímero. Hoy puede estar, mañana puede desaparecer. Si tu paz depende de los aplausos, vivirás temiendo el silencio. Si tu valor depende de la fama, tu vida será una persecución interminable. ¿Te ha pasado sentir que la aprobación de los demás te dio un alivio enorme, pero que cuando desapareció te sentiste vacío? Esa sensación es la prueba de que tu valor se apoyaba en algo externo. Y lo externo siempre es frágil. La imperturbabilidad consiste en recordar que tu esencia no cambia por el éxito ni por el fracaso. Eres el mismo con aplausos o sin ellos. El control interno frente al caos externo significa no dejar que ni la crítica ni la alabanza definan tu corazón. Porque ambos son igual de inestables. Hoy te critican, mañana te aplauden, y al día siguiente te olvidan. Pero si tu valor está anclado en tu virtud, en tu coherencia, en tu carácter, nada de eso altera tu serenidad. El dominio de las emociones a través de la razón aquí significa no dejar que el orgullo gobierne. El éxito puede inflar tu ego, hacerte creer que eres invencible, que siempre tendrás lo que hoy disfrutas. Pero la razón te recuerda, todo es pasajero. Lo que importa no es cuánto reconocimiento tengas, sino que tan fiel eres a ti mismo. La razón calma el ego y lo convierte en gratitud. La aceptación serena del destino también aplica cuando la vida te da abundancia. Aceptar con serenidad no significa despreciar lo bueno, sino no aferrarte a ello como si fuera eterno. Disfrutar el momento, agradecerlo, y al mismo tiempo estar preparado para soltarlo cuando cambie. Esa actitud convierte la abundancia en una bendición y no en una prisión. Comenta si alguna vez sentiste miedo de perder un logro, un estatus o una posición que te daba seguridad. Ese miedo es la señal de que aún te aferras demasiado a lo externo. Aprender a vivir imperturbable es aprender a disfrutar lo que tienes sin depender de ello para sentirte en paz.
El desapego frente al éxito es uno de los aprendizajes más difíciles, porque el mundo insiste en lo contrario. Te dice que acumules, que busques reconocimiento, que midas tu valor en seguidores, en riqueza, en títulos. Pero el desapego te recuerda que nada de eso define tu esencia. Que puedes tenerlo todo o perderlo todo y aún así seguir siendo libre. Escribe presente si decides empezar a medir tu valor no por lo que otros dicen de ti, sino por la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Porque ahí está la verdadera fortaleza. La práctica diaria de la virtud frente al éxito significa no dejar que la abundancia te corrompa. Seguir siendo justo cuando podrías abusar, seguir siendo honesto cuando podrías engañar, seguir siendo humilde cuando podrías creerte superior. Esa práctica es lo que asegura que, aun en la cima, tu interior permanezca en calma. Al final, la imperturbabilidad no solo se demuestra cuando la vida te quita, también cuando la vida te da. Porque tanto la escasez como la abundancia son pruebas. Y quien logra mantenerse sereno en ambas, ha descubierto un secreto que casi nadie conoce, que la verdadera riqueza es la paz interior. La imperturbabilidad no es un estado mágico al que un día despiertas, es un camino que se recorre paso a paso, prueba tras prueba, silencio tras silencio. Has visto cómo se cultiva frente a la adversidad, frente al dolor de las pérdidas, frente al ruido de las críticas y la seducción del éxito. Has visto que no se trata de huir del mundo, sino de vivir en él sin entregarle el gobierno de tu paz. Porque al final, la vida no se detiene. Siempre habrá caos externo, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá personas que te hieran y personas que te aplaudan. Pero si aprendes a vivir desde dentro hacia afuera, el caos deja de ser amenaza y la incertidumbre deja de ser un peso. Te das cuenta de que lo único realmente tuyo es tu carácter, tu virtud, tu decisión de ser firme. Y cuando entiendes eso, ya no hay nada que pueda sacudir tu esencia. ¿Te has dado cuenta de que gran parte de tu sufrimiento provino de querer controlar lo que no podías? Esa es la raíz de la perturbación, intentar detener el curso del destino, aferrarse a lo pasajero, luchar contra lo inevitable. La imperturbabilidad florece cuando sueltas esa carga. Cuando decides aceptar lo que venga con serenidad, actuar con virtud sin importar las circunstancias y caminar ligero porque sabes que nada externo define tu valor. El dominio de las emociones a través de la razón es tu escudo diario. El mundo seguirá provocándote, pero ya no reaccionas como antes. Respiras, piensas, eliges. Esa es la libertad más grande, no ser esclavo de tus impulsos, no ser juguete de tus miedos. Esa libertad interior no depende de nadie más, solo de ti. El desapego, lejos de ser vacío, es plenitud. Porque cuando no necesitas aferrarte, disfrutas con más intensidad lo que llega. Ya no amas con miedo a perder, amas con gratitud. Ya no disfrutas con ansiedad de retener, disfrutas con la certeza de que lo vivido ya es un regalo suficiente. Esa es la forma más pura de vivir. Escribe presente si eliges empezar a caminar este camino de serenidad. No es un camino de perfección, es un camino de práctica diaria. Cada día, en lo pequeño, tienes la oportunidad de entrenar tu fortaleza, en una espera, en una crítica, en un cambio inesperado. Cada día puedes decidir si serás esclavo del mundo o dueño de ti mismo. La aceptación serena del destino se convierte en tu compañero inseparable. Dejas de temer lo que pueda pasar, porque confías en que tendrás la fortaleza para atravesarlo. Dejas de resistirte a lo que ya ocurrió, porque sabes que pelear con el pasado solo multiplica tu dolor. Y dejas de obsesionarte con lo que aún no llega, porque entiendes que el presente es el único terreno firme. La práctica de la virtud se convierte en tu verdadero éxito. Porque nada externo puede garantizarte paz, pero tu coherencia siempre lo hará. Si eres justo, si eres honesto, si eres disciplinado, si eres compasivo, descubrirás que la imperturbabilidad no es otra cosa que vivir en paz contigo mismo. Y cuando estás en paz contigo, todo lo demás se vuelve pequeño. Al final, el secreto estoico que casi nadie conoce es este: la imperturbabilidad no es frialdad, es libertad. No es indiferencia, es fortaleza. No es dejar de sentir, es aprender a no ser dominado por lo que sientes. Y esa sabiduría es el tesoro más grande que puedes cultivar en esta vida. Comenta si alguna vez deseaste esa calma que nada ni nadie pudiera arrebatarte. Ese anhelo es el inicio del camino. Y cada paso que das hacia adentro, cada elección de soltar lo que no depende de ti, cada instante de aceptación serena, te acerca a esa libertad. La vida seguirá siendo impredecible, pero tú puedes elegir ser imperturbable. Y en esa elección se encuentra la verdadera grandeza del espíritu humano. Recuerda, en este canal tienes más reflexiones como esta,
cada una diseñada para ayudarte a vivir con más serenidad y fuerza interior. Si esta enseñanza te tocó, te invito a ver los demás videos, porque sé que también te servirán en tu propio camino.